sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. No falles ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Me entregué la pasión en ti, yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Me encuentres haciendo tu voluntad, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu Amén. Dice su palabra, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, y si podemos observar, el Señor ha intentado que nosotros podamos comprender, hacernos entender el amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Y menciono que el Señor nos ha creado a imagen y semejanza porque Él ha permitido ciertas escenas que vivamos, ciertos pues momentos para comprender un poco de su amor. Y digo un poco porque realmente nuestra mente no alcanza a comprender el gran amor de Dios incondicional e incomparable que describe Juan 3:16. Pero en esas escenas que el Señor permite, pues el Señor ha dejado matrimonios, ha dejado familias, ha dejado el amor de padres para con hijos, de hijos para con padres, el amor de los hermanos, el amor hacia un abuelo, etc, etc. Y enfocándonos un poquito a lo que es el amor de un padre para con un hijo. A ver, levante la mano. ¿Cuántos de aquí son padres? Bastantes, muy bien. Levante la mano. ¿Cuántos de aquí son hijos? Bien. Yo creo que más de alguna vez, porque yo por mis padres lo he escuchado decir que
no dejarán que nada me pase. O sea, mis padres se preocupan por ni que un pelito de mi cabeza se mueva y me vaya a lastimar, o que una persona externa venga y me quiera ofender o me quiera lastimar, porque antes que esa persona venga a hacerme un daño, pero que si ellos parece que saltan como leones rugientes y se ponen al frente a quererlo detener, y sobre todas las cosas a querer que antes que me quieran dañar a mí, los dañen a ellos. Y es un poquito más o menos un ejemplo de que podemos entender el amor de un padre para con un hijo. Entonces entendemos que Dios es nuestro Padre eterno. Imagínate si un padre terrenal es capaz de dar la vida por su hijo y es capaz de defenderlo a tal magnitud como un león, el ejemplo de un león. ¿Cuánto más no hace el Señor por nosotros? ¿Cuánto más no nos ama el Señor a nosotros? Lo que dice esta canción es cierto, el amor de Dios es incondicional, es incomprensible. Y déjame decirte que con ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ha demostrado el más grande acto de amor que jamás se le podrá comparar. Pero no solamente ha demostrado su amor en aquella cruz, sino con esa cruz vino Jesucristo, se posicionó como Rey de tu corazón y ha venido a romper cadenas, todas aquellas cadenas que en tu vida suelen ser pesadas, que no te dejan avanzar, que pone el enemigo a lo mejor en tu trabajo para frustrarte, a lo mejor en tu matrimonio para frustrarte, para con tus hijos, a lo mejor para con tus padres. Pero déjame decirte que el día de hoy el Señor rompe las cadenas, porque no hay nada ni nadie que te pueda separar de ese amor. El Señor ilumina la oscuridad, el Señor es capaz de derribar paredes, el Señor es capaz de escalarlo todo por ti. ¿Cuántos creen en ese amor? Ese amor es incomparable, así que cierra tus ojos y canta la canción con todo tu corazón. El Señor te ama y no es casualidad que estés aquí, decláralo. Has sido tan bueno para
Buenos días, hermanos. Mi nombre es Mireya González. Yo estoy estudiando mi tercer año en el Instituto de Palabra de Vida. Y bueno, en el 11 de noviembre de 1999, a la edad de 8 años, pues yo acepté a Cristo en mi corazón. Y un versículo el cual a mí me ayudó a conocer a Cristo, pues ha sido Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de aceptar al Señor, pues yo venía de un contexto de mucho sufrimiento. Yo perdí a mi mamá cuando nací. Mi mamá tuvo complicaciones en su embarazo. Yo nací con una hernia diafragmática al nacer, entonces pues tuve complicaciones, pero Dios en su misericordia y en su amor me rescató. Y pues desgraciadamente mi papá al año se casó con una mujer que me maltrató físicamente, verbalmente, cuando era niña, a la edad de 3 años. Entonces, desde la edad de 3 a 7 años fue un tiempo de mucho trauma para mí, muchos miedos, y pues no sabía qué hacer con mi vida, no sabía cómo expresarme, pero al conocer al Señor y a los 8 años pues cambió mi vida totalmente, ¿no? Y bueno, ya después crecí y pues tuve la oportunidad de ir a la universidad. Estudié Ciencias de la Educación, soy maestra de profesión, y ahí es donde empieza otro trauma. Sale a la luz otro trauma en la cuestión de pues los alumnos, ¿no? Uno como maestra pues ve el contexto, ¿no? De los alumnos, problemas, y yo no sabía. Yo llegué a un tiempo en el que me estanqué mucho, me bloqueé mucho porque no sabía cómo ayudar a mis alumnos, ¿no? De qué manera. Por mí misma lo podría hacer, ¿no? Pero no podía. Y hay un versículo que me recordó el propósito, ¿no? Por el cual yo he estado aquí, y se los voy a compartir. Es 2 de Corintios 3 al 4. Perdón, 2 de Corintios 1, 3 al 4, que dice, 4 al 5. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque las aflicciones de Cristo así abundan también por Él mismo. Cristo, nuestra consolación. Entonces aquí yo pude comprender y entender el propósito que yo tenía siendo maestra, ¿no? Yo enseñaba y a veces no sabía si lo estaba haciendo de la mejor manera, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues por medio de este versículo me doy cuenta que mi sufrimiento, lo que yo sufrí a los 3 años y lo que sigo sufriendo, es para yo poder consolar a esas personas que necesitan consolación. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido pruebas, dificultades, pero es bueno tener pruebas y dificultades y sufrir. Pero tenemos que recordar que nosotros somos usados para poder consolar con ese mismo sufrimiento. Yo puedo ser empático con alguna persona en su sufrimiento y poder consolarlo por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y pues bueno, para terminar, la decisión que yo tuve para tomar para irme al instituto, pues fue por mi trabajo, ¿no? Y yo estaba tan enfocada en mi trabajo que olvidé a Dios, ¿no? Olvidé lo que era primordial, ¿no? Mi relación con Dios. Me separé de Dios hasta que pues ya no pude más y me fui 1 año. Yo tenía pensado irme 1 año, ¿verdad? Pero el Señor, cuando yo entré en mi primer año, yo me quise alejar de todo lo de la enseñanza, porque ya no quería enseñar, ¿no? Por tantos traumas que tenía, otros traumas que estaba cargando, pero gracias a Dios, Dios me pudo ir guiando y me dijo: yo te quiero en la enseñanza con los niños, ¿no? Y más adelante, en mi 2.º año, pues me guió al discipulado, ¿no? Con los jóvenes, ¿no? Y ahora, pues por la gracia de Dios, yo estoy en mi tercer año, y el Señor ha sido tan bueno.
Y yo quiero animar a los jóvenes, a las jovencitas, a que inviertan un año en el Instituto Bíblico. Creo que es un año para dedicarle al Señor completamente, en espíritu, alma y cuerpo, emocionalmente, socialmente, entregar su espíritu, entregar su corazón, al Señor para que Dios transforme sus vidas, ¿no? Así como lo ha hecho en la mía, pues que ustedes se animen a hacerlo. Y si en adelante Dios les confirma un tercer año, pues que así sea, ¿no? Y no se queda así, ¿no? No porque yo ya concluí un tercer año, ya sé mucho, ¿no? Sigo aprendiendo del Señor, sigo capacitándome y sigo creciendo. Y bueno, este es mi testimonio y espero que sea de bendición. Muchas gracias. Amén, hermanos, es cuando nosotros podemos ver por qué es necesario invertir en los niños. ¿Por qué es necesario? Un niño que acepta a Jesús como su Salvador, 8 años, tiene una gran diferencia. Tiene a Cristo en su corazón y ese niño ahora es dedicado al Señor. Por eso es importante invertir en los niños. Es la generación que nos viene atrás. ¿A quién le vamos a dejar la estafeta? ¿Quién va a seguir con el Evangelio? ¿Lo ve? Bueno, quiero invitar aquí a otro amigo, Berna. Gracias. Hola, muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Bernardo, vengo de Cuernavaca, Morelos, y voy igual a hablarles un poquito acerca de mi testimonio, cómo fue la manera en la que Dios me llamó a poder estudiar su palabra. Realmente mi vida era una vida muy descontrolada en el mundo. Era un chavo al cual le gustaba la fiesta, pues las cosas normales que a algún hombre le satisfacen, ¿no? Y desgraciadamente pues ocurrieron muchas malas consecuencias en mi vida por obviamente tomar malas decisiones. Una de esas consecuencias fue en menos de un mes tuve 2 pérdidas totales de coche en el año 2018, en diciembre y en enero fue donde tuve la segunda pérdida total. La segunda pérdida mi mamá no la vio, decidimos mi papá y yo no enseñársela porque fue muy impactante. Gracias a Dios no me pasó algo muy grave, sí me rompí la nariz, pero a mayores no pasó. Y bueno, yo pues no calculaba la consecuencia. Para mí fue chocar y bueno, pues no pasaba nada, ahí estaba mi papá. Me castigaba, pero de todas maneras yo era un chavo muy inquieto y aún así yo me escapaba y hacía lo que yo quería, ¿verdad? Después de eso ocurrió por ahí un incidente en un lugar no tan lejos de por acá, en Ciudad Altamirano, en Tierra Caliente, y yo creo que muchos de ustedes pues, lo conocen, ¿no? No es un lugar muy bonito. Estuve yo con personas equivocadas, en el tiempo equivocado, en el lugar equivocado, y eso me trajo consecuencias. Gracias a Dios, yo nunca fui drogadicto, nunca me llamó la atención la droga, ni mucho menos estuve coludido con el narcotráfico ni nada, pero por lo mismo de la fiesta, pues tenía amistades buenas y también amistades malas, las cuales me llevaron a tomar decisiones incorrectas y no agradables a Dios. Todo esto que sucede en Ciudad Altamirano, pues como consecuencia da que pues me estaban buscando ya para matarme literalmente por una pelea que hubo en un bar, algo que probablemente yo no me di, que no fue mi culpa, que ni siquiera yo peleé ni nada, pero pues yo estaba ahí en el lugar donde había ocurrido esta pelea. Y bueno, pues gracias a Dios que permitió eso en mi vida para que yo me pudiera dar cuenta que pues sin Él no era nada, que toda decisión que yo tomara que no fuera acerca de su voluntad y guiada por medio de su palabra, pues me iba a traer consecuencias malas. Y hoy en día te puedo decir que después de que me pasaron estas cosas alrededor de mi vida, que me pasó todo esto en menos de un año, llegó un grupo de chavos de Palabra de Vida, así como lo que somos hoy nosotros. Llegó a la iglesia donde mis papás se congregaban y fue difícil darme cuenta de la realidad que vivía yo, porque mi papá me dijo: oye, este fin de semana no salgas de fiesta porque viene un misionero.
me entró por una y me salió por la misma oreja. Salí yo, llegué en la madrugada a mi casa, me dormí en el sillón porque yo no sabía cuántas personas habían estado en mi casa. Y en la mañana escucho que ya están desayunando y todo, me presentan a un chavo y en mi mente fue: el misionero vino con todo y su familia, ¿no? Porque yo lo vi chavo. Y resulta que era un estudiante de Palabra de Vida, el cual me compartió un poco de su testimonio, le compartí yo un poco de las cosas que me habían pasado actualmente y me invita a él a que vaya yo a conocer Palabra de Vida. Y ahí es cuando realmente Dios, a través de una obra que presentaron al día siguiente, Dios me llama en un drama acerca de las malas decisiones, las consecuencias. Y ahí es donde Dios me quebrantó en una obra de teatro. En la tercera escena, yo estaba sentado en la primera fila y no podía yo contener las lágrimas. Y ahí fue donde realmente el Espíritu Santo pudo darme el entendimiento correcto de lo que era el Evangelio. Yo en mi vida planeé estudiar la palabra de Dios. Nunca fue un deseo, pero Dios en su gracia me llamó. Yo decido ir al instituto para desintoxicarme, para estar lejos de mis amigos, de mi círculo cercano de cuates. Y resulta que pues hoy en día ya me hacen falta 3 meses para terminar mi instituto. Y todo gracias a Dios. La verdad es que sigo fallando, sigo teniendo muchas luchas. Y la verdad sé que ni siquiera merezco estar dando estas palabras, ¿no? Ustedes. Pero es mi ánimo el que puedan seguir en esta carrera, que puedan proseguir a la meta, como dice Pablo, y que sobre todas las cosas, más que un instituto, más que un estudio, más que un conocimiento, que puedan entregar verdaderamente su vida a Dios, que puedan cumplir su voluntad, que puedan hacer y cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Berna. Hay un salmo muy conocido por todos, es el Salmo 23. ¿Cuántos lo conocen? Creo que todos lo sabemos casi de memoria, pero la pregunta es, ¿realmente vivimos ese salmo? ¿Cuántas veces nos encontramos en dificultades, que algo nos hace falta y empezamos a dudar y olvidamos lo que Dios ya nos ha provisto en el pasado? Muchas veces no somos tan diferentes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel miró el milagro de Dios cuando abrió el Mar Rojo, que lo sacó de la esclavitud. Y días después estaba diciendo, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá hay pan, allá hay carne, allá hay tumbas para que nos hubieran enterrado. Hoy queremos animarles y animarnos a nosotros a recordar que en medio de cada dificultad y en cada situación, Dios sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el mismo carácter. Él sigue gobernando por sobre todas las cosas. Él siempre va a estar con nosotros. Él lo ha prometido y lo va a hacer no porque seamos buenos ni nos merezcamos algo. Lo va a hacer porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Y podemos confiar más allá de las promesas en aquel que lo ha prometido. Y si Él ha prometido que va a estar con nosotros, que nada nos va a faltar, es verdad. Nada nos va a faltar. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que vamos a invitarte a ponerte de pie y que en este canto puedas alabar al Señor y que este salmo sea una realidad en tu vida. Tenemos todo lo que necesitamos y es Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Él renueva tus fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Wow. Tiempo de alabanza, la verdad, y los testimonios edificaron mi corazón. Y realmente quiero agradecer a Dios por sus bondades. Cantábamos ahora ese amor inagotable y me hacía pensar ahí en Romanos capítulo 5. No lo tienen que buscar, simplemente quiero hacer una mención antes de comenzar. Como parte de la alabanza, de poder ver a un amor que no se agota, que no termina y de que nos lleva a nosotros a saber nuestra posición permanente en Cristo. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes de que el amor de Dios derramado a nuestra vida es cuando tomas una jarra y pones un vaso y sin darte cuenta empiezas a rebalsarlo? Se te empieza a regar. Así el amor de Dios fue derramado en nosotros a tal magnitud que ni siquiera cabe en nuestra propia vida. Fue derramado, no fue limitado. Y sabes, eso nos hace a nosotros ahora vivir por y para Él. Cierro el paréntesis. Como dijo el pastor, mi nombre es Michael y la verdad que estamos muy contentos de parte del Instituto Bíblico de Palabra de Vida, trayendo a 13 hermosos jóvenes que se están preparando con la palabra de Dios, que están tomando el desafío de tomar esa estafeta, así como mencionaba ahora el pastor, y poder ver sus vidas siendo transformadas por el mismo evangelio. Así, eso fue, ¿ok? Y como podemos saber de que una vez de que llega el conocimiento de la verdad a sus vidas, así como en la nuestra, el amor de Dios transforma. Ojo lo que voy a decir, ni siquiera las restaura, las transforma por completo, ¿ok? Una vida restaurada puede llegar y tener la falencia de que sigue arrastrando con diferentes cosas en su vida que no van a ser cambiadas. Se fueron restauradas. Pero cuando son transformadas por el evangelio de Jesucristo, vemos de que traumas quedan atrás, de que malas circunstancias quedan atrás y de que Cristo las hace totalmente nuevas. Y eso quiere Dios para cada uno de nosotros. Y en este momento podemos abrir la palabra de Dios y cantábamos, leíamos porque leía ahí la letra y aquí hago simplemente mención de eso que estábamos ahora cantando, porque fue muy curioso cómo todo lleva un hilo y tiene una razón. Y Dios sabe de que lo mejor para nuestra vida es tomar esas referencias. Y cantábamos ahora: Dios mío, yo quiero corresponderte al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Lo repito: Dios mío, yo quiero corresponderte al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. ¿De qué está hablando eso? Porque cantamos muchas veces y repetimos una frase, un verso, y muchas veces ni entendemos lo que estamos cantando. Porque qué verdad es poder saber de que el amor de Dios es dado a nosotros y de esa forma, porque está en nosotros, podemos corresponderle. Una persona que no tiene el amor de Dios no puede corresponder a Dios de ninguna manera, porque no ha sido introducido el amor de Dios en su vida. Después, a lo último, cantábamos y también se mencionaba: tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Por qué hago mención de esto? Porque tiene totalmente hilo con lo que vamos a hablar en esta tarde. El poder ver el amor de Dios en nosotros, también ligado a la verdad de Dios, ¿ok? Y yo les pregunto, y no quiero que respondan en voz alta, simplemente puedas ahí responder en tu mente el hecho de qué tiene que ver la palabra amor con la palabra verdad. ¿Dónde se unen y dónde se ligan para nosotros poder entender de que eso está en nosotros? Y sabes, ¿ya respondiste en tu mente? Porque eso tiene nombre y apellido. Se llama Cristo, el verbo de Dios hecho carne, que vino y moró en la tierra y derramó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esas verdades se unen entre sí en la misma persona de Cristo. Verdad y amor. Y sabes, me gustaría que me acompañaras ahí en Segunda de Juan. Segunda de Juan, no digo capítulo 1 porque solo tiene 1, pero sabes, en Segunda de Juan, versículo 2 y versículo 7, nos expresan a nosotros lo que toda la primera carta de Juan lo puede desarrollar de una forma más completa, pero en una forma abreviada. Toma la segunda carta de Juan y lo sintetiza para que nosotros podamos ver aplicado el hecho de que Él descendió y estuvo acá en el mundo. Y cuando predicamos el Evangelio siempre repetimos eso, ¿no? Dios, siendo Dios, se hizo hombre y moró entre nosotros. Y la pregunta es ¿por qué? Y entonces aquí en la segunda carta de Juan vamos a ver eso. Ahora, pastor, ¿me puedes leer ahí la gran epístola de Juan? Segunda de Juan, ¿toda? ¿Sí? Por favor, son 13 versículos. Y sabes, si prestaste atención, voy a leerte otra versión de segunda de Juan, no todo. En la NBI dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros. ¿Se acuerdan cómo mencionaba el pastor? Decía al anciano y a la señora elegida. Pero acá los está presentando como el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Termina el versículo 13 y dice así: los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, te mandan saludos. Eso nos hace a nosotros entender un poquito más el contexto y a quién le está hablando, ¿ok? Juan, o el anciano, a una red de iglesias, ¿ok? O miembros de una iglesia, el cual hasta en el final de los versículos de esta carta manda saludos de otra iglesia. O sea, es como que yo llegara acá y de la iglesia a la que yo pertenezco manda saludos a ustedes aquí en Ampey. ¿Ok? Eso es lo que en este caso nos está hablando acá. Ahora, en medio de todo eso salta la palabra amor y verdad. Y en medio de eso yo quiero que también nosotros podamos concentrarnos en este momento para que podamos verlo como miembros de una iglesia en la cual tenemos que llegar y filtrar y tener bien conocido cuando una persona puede llegar y entrar por esa puerta y todavía no conoce la verdad y no conoce el amor de Cristo. Y los responsables para que eso pueda llegar y filtrarse no es solamente del pastor o de los líderes de la iglesia, es de cada uno que con sus conocimientos y ejerciendo cada vez más lo que Dios hace en sus vidas, pueda llegar y filtrar y extender y aplicar la verdad y el amor a cualquier persona que entra acá. ¿Sabes la responsabilidad que tienes de poder apoyar en medio del conocimiento de la verdad y del amor de Dios para que la iglesia crezca de una forma saludable? Sin duda alguna es responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia que pueda externar ese apoyo y pueda saber de que tiene una responsabilidad no delante de las personas, no delante del pastor, delante de Dios mismo. Esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Y quiero apelar a poder decir, hoy es el día en el que Dios quiere que puedas profundizar en la fe de Dios y puedas conocer más de su verdad, más del Evangelio, porque el Evangelio no comienza simplemente con aquel momento en donde tomaste el paso de fe y decidiste confiar en Cristo y dijiste, sí, acepto ese mejor regalo de Dios para mi vida. Se extiende el Evangelio por el largo de tu vida, diciendo hoy, mañana y siempre, en esta tierra quiero marcar una diferencia y ponerme firme como una persona que defiende la fe, y en la iglesia más todavía, para que puedan entrar personas y ni bien entren, conozcan la verdad y el amor de Dios para sus vidas. A eso quiero apelar hoy. Y que puedas entender, porque dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Se dan cuenta de cómo es una verdad que permanece y estará para siempre con nosotros? Versículo 7, porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿A qué apela eso?
Es el hecho de filtrar y de entender de que pueden haber personas que quieran confundir, engañar, tergiversar y mentir en cuanto a la verdad y el amor de Dios, tipificado en una persona, Cristo mismo. ¿Sabes por qué? Hay una frase que me gusta mucho y dice así: cuantas filosofías, sectas, religiones y supuestos sabios hay hoy en día que disfrazan con engaños opacando estas dos verdades, la verdad y el amor. Y lo voy a decir en una sola frase: nuestra trascendencia y su descendente venida pasada. La repito: nuestra trascendencia y su descendente venida pasada. ¿Sabes de qué está hablando eso? De que sí, permanece el amor y la verdad en nosotros y nunca va a salir. Y trascendemos y sabemos de que no somos de este mundo y que nuestra morada está en los cielos y de que Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros y de que estaremos por siempre con Cristo. Pero también la otra verdad, de que descendió y no fue un holograma, no fue un espíritu, no fue algo efímero, no fue algo pasajero, fue real, de carne y hueso, que murió acá en la tierra, que descendió y dio el ejemplo, caminó sobre el mar, multiplicó panes y peces, sanó enfermos y resucitó a otros. ¿Y sabes por qué? Para marcar un buen ejemplo. Pues sí, pero no fue el propósito por el cual Él vino. Vino porque dice que Jesucristo ha venido en carne. ¿Para qué? Por amor a su propio nombre. ¿Sabes que el propósito de Dios al descender acá a la tierra no fue simplemente salvarnos? Lo hizo, por supuesto que sí. Pero así como en el Antiguo Testamento, siempre Él decía de que por amor a su propio nombre no quitaba al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? ¿Abogó para qué? Para que no los eliminara, por amor a su propio nombre. Pues en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene al mundo, no escapa de ese propósito. Él vino con el propósito de manifestar su gloria y morar en la tierra por amor a su propio nombre y de paso redimirnos a nosotros. Amén por eso. Y esa verdad que permanece en nosotros tiene que impregnarse en nuestro corazón y saber de qué es nuestra identidad en Cristo, de que lo que representamos aquí en la tierra significa Cristo y que por medio de eso podemos entonces vivir por y para Él, por amor a su propio nombre también. Y qué importante que asimiles eso, porque el hecho de que permanecemos en Cristo y de que ha venido en carne, nuestra trascendencia y su venida, descendente, venida, pasada, va a volver, lo prometió y dijo. Estaban ahí todos viendo hacia arriba en Hechos capítulo 1 y se les ponen los ángeles ahí y dice: ¿por qué estás viendo arriba? Aquel mismo que está ascendiendo prometió que iba a volver. Y eso me explota en la cabeza. El poder pensar que así como vino, volverá una vez más. Y no estoy hablando del rapto, no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de que va a volver una vez más. Su segunda venida va a ser tocar los pies acá en tierra una vez más y manifestar su gloria una vez más. Porque ese es su propósito. Y en eso nos quiere hacer parte a nosotros. Como iglesia, poder descender y estar acá por un tiempo más. Pero sabes, siempre con el propósito de manifestar su gloria. Ahora, ¿eso qué nos hace a nosotros entonces meditar? ¿Y de qué forma yo puedo llegar y aplicarlo? Porque no se trata simplemente de conocer una gran verdad para que nuestra cabeza crezca más. Se trata de que se vuelca en el conocimiento y práctica para todos los demás. Y me encanta porque aquí en segunda de Juan nos va a hablar de tres cosas. Versículo 4, quiero comenzar con la primera. ¿Qué provoca estas verdades en mi vida? Poniendo la premisa de esa importancia de que Cristo, el verbo de Dios, descendió. ¿Qué provoca eso en mi vida? Antes de poder entrar al primer punto, vamos a ir a primera de Juan y vamos a leer 4 versículos. Primera de Juan capítulo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
¿Quién está hablando acá? Juan. De una forma ocular pudo llegar a ser testigo y dice: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido. ¿Se das cuenta de cómo tanto la primera carta como la segunda viene hablando de exactamente lo mismo? A una red de iglesias en la que pudo volcar no solamente de que Cristo es el verbo de Dios, sino que es el amor en carne propia, y que por medio de eso que vino al mundo dio su vida por amor a nosotros, un estilo de vida, una forma de identificarnos. Cantábamos ahora y nos dábamos cuenta de que no hay nada de lo que nosotros podamos llegar a expresar por nuestras propias capacidades o aptitudes. Mireya decía de que era imposible quitarse todo aquello que estaba estorbando su vida y de que por eso quería renunciar a algo que era su vocación. Y sabes, Cristo transforma corazones y hace de que nuestra falencia, nuestra incapacidad, nuestra inutilidad se vuelvan algo poderoso. Y por algo Pablo dice: bástate mi gracia. Cristo le dijo a Pablo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada uno de nosotros tenemos esa gran oportunidad de llegar y tener esa verdad impregnada en nuestra vida. No somos nosotros, es Cristo. No puedo yo hacerlo, sí, Jesucristo. No puedo llegar y predicar el evangelio de una forma correcta, el Espíritu Santo en nosotros sí lo hace. Ayer lo vimos, estábamos con un montón de chavos y niños ahí en las canchas, y sabes, habían 5 de ellos que no tenían grupo asignado. No había nadie que les predicara en ese momento. Estaban todos ocupados en otros grupos. Y se veía de que simplemente no querían escuchar. Y me acerco y empiezo a hablar cosas triviales. ¿De qué equipo sos? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Y sabes, había más de uno que ni siquiera respondía porque no le interesaba. Pero el Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca, porque no es por mi capacidad, empiezo a hablarles. ¿Y de qué mejor forma que simplemente el evangelio mismo puro de Dios, tocando sus vidas? Y tal vez haya práctica, sí, muchos años en Cristo, ya predicando el evangelio y ya sabes cómo hacerlo, pero yo que tal vez no soy nuevo, ¿qué hago? Puede llegar a decir eso. Pero sabes, en cada momento, y David no me va a dejar mentir, no se trata de cuántas yo puedo llegar y conocer del evangelio para decir: lo piloteo, ya sé cómo hacerlo. Se trata de que es Cristo quien va a tocar sus vidas. Se trata de que es Él el que va a salvarle, no soy yo. Como simple mensajero empiezo a hablar. Y de repente esos 2 o 3 que en su momento no querían prestar atención, con su cabeza agachada, empiezan a levantarla y empiezan a recibir el mensaje, no el evangelio propiamente. Y cuando llego y le pongo el ejemplo de esos 2 malhechores en la cruz, que agarra a uno y simplemente en son de burla le dice: si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Y ahí empieza a levantar más la cabeza porque se siente identificado de que no querían escuchar. Es el evangelio, es Cristo. Y cuando le digo acerca del otro malhechor y de cómo él dice: ni aún temes tú estando en tu propia condenación, si bien es cierto nosotros estamos acá por nuestro pecado, pero él ningún mal hizo. Y entonces les digo: ¿no acaso pasa eso en este momento? De que tal vez haya acá alguno de estos 2 corazones que no quieren prestar atención y que no quieren entonces recibir lo que es algo verdadero, de que es la verdad y el amor de Dios encarnado en una persona que descendió por amor a ti. Es lo mismo.
Y tal vez estamos diciendo esto acá y decimos, pero ya somos salvos. ¿Por qué me hablas de eso? Por una simple razón. Porque así como le aceptamos, también tenemos que vivir para Él. Así como le aceptamos, tenemos que filtrar para aquellos que no lo tienen. Y déjame decirte una frase. El hecho de que somos agentes catalíticos en una sociedad corrupta tiene mucha validez. Tienes que agarrar y filtrar y saber que Dios te puso en este lugar para hacer luz, para canalizar aquello que en otros lugares no tienen, porque tú sí estás acá y sí tienes la luz y sí sabes la verdad y sí tienes el amor de Dios en tu vida, y por consiguiente es tu responsabilidad como la mía, en donde esté, marcar diferencia. Un agente catalítico en medio de una sociedad corrupta. Número 1, ¿qué provoca esto? Versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Yo pregunto, ¿eres parte de esos muchos que provocan el gozo del Señor porque andan en la verdad? Y dice: he hallado a algunos de tus hijos, algunos miembros de la iglesia, andando en la verdad. Quiere decir de que en la iglesia no todos andaban en la verdad, Y por ahí puede haber una realidad en esta iglesia de que no andan en la verdad. Y en medio de eso, Juan agarra y dice: pero sí me gozo en quienes sí están en la verdad. ¿En dónde estamos? ¿A qué grupo pertenecemos? Porque el versículo 7 también habla de otros muchos. Engañadores que han salido del mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde estamos parados? Y dice: lo opuesto también, así como provoca gozo, regocijo, alegría. Acá no estamos hablando del mismo gozo del fruto del Espíritu Santo. Está hablando de esa alegría en medio de la coidonía y de saber de que algunos andan en la verdad. Y en medio de eso puede ocasionar lo opuesto, una profunda tristeza, porque no formas parte de esos muchos que andan en la verdad. Y eso es fuerte. En medio de eso tenemos la oportunidad entonces de representar a Jesucristo y levantarnos como un estandarte, ese Jehová Nisi, estandarte en Dios, como una bandera que se ondea fuertemente. Me encantan las banderas grandes, así cuando están así en lo alto y empieza con el viento a ondearse. Representa algo. Y nosotros tenemos la misma función: representar el amor de Dios en nuestras vidas y su verdad impregnada en nosotros. ¿La tienes? ¿Ya estás seguro de que formas parte de la familia de Dios en ese sentido? Porque aquí está Juan hablando muy directamente y diciendo: hay muchos que no lo están. Entonces, ¿qué provoca eso en nosotros? Una comunidad en Cristo que se goza al ver quienes andan en la verdad. ¿Qué provoca entonces? Una comunidad en Cristo que se goza por ver el andar en la verdad. Número 2, versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, señora, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si lees la primera carta de Juan, vas a encontrar esto exactamente de la misma forma. Y dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y entonces la comunidad en Cristo se cuida en el andar en amor. Y sabes, aquí no está hablando de ese filios, de entre hermanos. Está hablando de ese ágape, de entrega total en medio de la iglesia. Que no importa la circunstancia, vas con todo porque sabes que muestras amor en Cristo. Y entonces, con esa capacidad dada por Dios para amar de la forma correcta, lo externas porque sabes que es el amor de Dios, no es el nuestro. Es el perfecto,
no el que tiene falencias. Es el eterno, no el que se acaba. Es el puro, no aquel que está contaminado. El amor puro de Dios, aquel que leí ahora en Romanos, que fue derramado en tu corazón y sobreabunda en tu vida. De ese estoy hablando, de ese está hablando Juan acá, que está desde el principio y que se externa para que lo puedas vivir, identificarse en él y externarlo todos los días. Ahora, déjame regresar a 1 de Juan, capítulo 3. Dice así, capítulo 3, versículo 11 al 17. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, el mismo lenguaje, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y dice, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, y presta atención, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta de que hay una mezcla en este caso de hablar de ese amor y de una entrega total? Así como él puso su vida, nosotros podemos poner nuestras vidas por los demás. Amor sin condición. Lo cantábamos ahora. Y saber de que eso es una realidad de nosotros, si el amor de Dios mora en nuestro corazón. Si no, te estamos hablando ruso, chino, póngale el idioma que no entiendas. Pero el amor de Dios fue dado a nosotros con ese propósito, para que podamos entonces, una vez más, dice, mostrar el amor de Dios. ¿Sabes de qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo viene de el más cercano, el de a tu lado. Mira a la persona que está a tu lado, a esa persona tienes que mostrarle el amor incondicional. Eso es prójimo, al más cercano. Y sabes, tal vez puedes llegar a decir, David, bueno, para mi esposa muy fácil mostrarle amor porque es mi esposa. Pero si vuelvo a ver para el otro lado y hay diferencias entre ellos, para aquellos que no son pareja, y más bien hay cosas ahí en contra que va inquietando tu corazón, va diciendo, no, este no. ¿Sabes? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes profesar que dices que tienes el amor de Dios si no lo externas de forma incondicional al prójimo? Qué difícil, dices. Me la está poniendo bien difícil, dice. Tal vez con el que me llevo mejor, pues ahí es más fácil, ¿no? Pero si no, y aquí no hay condición. Aquí es o lo haces o no eres de Dios. No mora el amor de Dios en tu vida. Entonces son como alarmitas. Ese semáforo, ¿verdad? Intermitente de luz amarilla que está diciendo precaución, precaución. La comunidad en Cristo se cuida al andar en amor. Número 3. Versículos 7 al 11 dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Agentes catalíticos que van filtrando si estás o no en la verdad. La comunidad en Cristo se filtra en esa identidad en Cristo. Repito,
La comunidad en Cristo se filtra en esa identidad en Cristo. Qué importante que puedas llegar y entender que es tu responsabilidad, no solamente el hecho de gozarse el andar en la verdad, no solamente el cuidarse en el amor ágape de Dios, sino también en filtrar cuando alguien no lo está. ¿Sabes cómo se llama eso? Discernir. No es juzgar, no estoy hablando de juzgar, estoy hablando de discernir y ayudar al prójimo a que esté en la verdad. No en vano, la epístola de Pedro nos dice a nosotros que tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Con amor, mansedumbre y reverencia, pero en verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Y entonces en esta tarde tienes la oportunidad de poder examinar tu corazón, examinar mi corazón y decir realmente dónde estoy parado, qué es lo que realmente estoy haciendo para externar lo que es el amor y la verdad que descendió al mundo, que fue encarnado en una persona, Jesucristo mismo, y moró acá en la tierra para el propósito sublime de mostrar su propio nombre. Y en medio de eso nos dio vida eterna a nosotros, nos redimió y nos puso en un cuerpo para ayudarnos unos a otros. Y en medio de eso, crecer. Eso es la iglesia. Eso tiene que ser la AMPEI. Eso tiene que ser acá, en esta comunidad. Eso tiene que ser acá, en Morelia. Eso tienes que hacer acá, en México. Y hasta lo último de la tierra. Oramos. Señor Padre Santo, te damos muchas gracias porque entendemos que ese amor que fue derramado en nuestros corazones tiene una gran verdad. No se agota, pero esa misma verdad provoca que nos podamos filtrar y ser agentes que van purificando este mundo con el evangelio puro de Dios. Y te pido, Padre, por cada hermano, cada hermana, que pueda levantar eso como un estandarte y una verdad absoluta en su vida, que nada lo mueva de eso, porque Cristo sí vino al mundo, porque Cristo sí descendió, porque Cristo sí murió en la cruz por mí, porque Cristo sí resucitó por mí. Gracias, Dios, por eso. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana. Reunión de hombres todos los jueves a las 7 de la tarde. Conozcamos más a Cristo y seamos más hombres conforme a su corazón. Club de Niños Lampey, todos los sábados a las 5 de la tarde, en las canchas que se encuentran a 5 cuadras a espaldas de Iglesia Lampey. Te esperamos con tus niños o invitados de 2 a 15 años. Dejemos que los niños conozcan a Jesús a través de lecciones, juegos y mucha diversión. Recuerda, todos los sábados a las 5 de la tarde. Orar es una de nuestras prioridades en este año. Es por eso que te invitamos todos los viernes a las 6 de la tarde. Ven y oremos juntos a nuestro Dios y dejemos que nos muestre su dirección y maravillas.